Hola, buenas noches. Les saluda su amigo en Cristo y su hermano Gerardo Zamora una vez más. Soy de Cerralbo, ¿verdad? Nuevo León, México. Vivo acá en Jacksboro, Texas. La iglesia donde me congrego, Casa de Oración Jacksboro, con el pastor Armando Monsiváis, su familia, el cual me pasó este estudio que yo estoy dando. Pues quiero compartir, ¿verdad? Más bien, quiero compartir como dijo el Señor, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y me interesa, de veras me interesa mucho que, primero que todo, pues mi familia y mis amistades, los que fueron mis amigos, los que siguen siendo mis amigos, ¿verdad? Con mis conocidos, sepan todo este tesoro que Dios nos comparte a través de su palabra, que es su palabra, la perla de gran precio. Y no soy maestro, no soy nada de eso, pero quiero compartir lo que he aprendido, porque así lo siento en mi corazón. Y bueno, estaba compartiendo sobre una serie que mi pastor está dando los miércoles, y hace como 2 miércoles dio este estudio que se llama Pide lo que quieras que yo te dé. Se apoya en el libro Primera de Reyes capítulo 2 y también en Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 2 es cuando el rey David ya está llegando a su final, a sus finales días. Él sabe que va a morir pronto porque ya estaba muy, muy anciano. Y él sirvió a Dios con todo su corazón. No fue perfecto, pecó, se arrepintió delante de Dios. Dios lo restauró y afirmó su reino, su reinado. Cuando David ya llega a los finales días de su vida, Dios le dijo que el que lo iba a presidir en el trono de entre todos sus hijos iba a ser el rey Salomón. Dios lo escogió. Entonces David le dice a Salomón que se preparara, que se pusiera prácticamente al 100 con la palabra de Dios, con lo que estaba escrito, para que reinara con justicia, con juicio, con equidad, con sabiduría. Y esto se encuentra en Primera de Reyes capítulo 2, la exhortación que el rey David le da a su hijo. El rey David no le dijo, suertudo, vas a reinar, tú vas a quedar en el trono, haz feria, o aprovéchate, muchas mujeres, muchos viajes, muchos negocios, échale ganas. No, no, el rey David no le dijo nada de eso. El rey David lo que le dijo, se lo voy a parafrasear, Primera de Reyes capítulo 2 dice, se lo voy a parafrasear más o menos, dice así: cuando David sintió que ya pronto iba a morir, le ordenó a Salomón su hijo que se esforzara en las cosas de Dios, que pusiera por obra lo que está escrito en la ley de Moisés, o sea, en el Antiguo Testamento, que observara sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, o sea, la palabra de Dios, para que Dios le diera sabiduría, ¿verdad? Y que reinara con juicio y no que fuera, un gobernador tramposo, mañoso, ¿verdad? De acuerdo a la injusticia como los gobiernos de ahora, ¿verdad? Que son injustos. No, David quería que su hijo reinara con justicia, con la justicia de Dios, con la palabra de Dios, no con corrupción. Es lo que quería decir. Y eso está en Primera de Reyes capítulo 2. David no apapacha a Salomón, sino lo contrario, lo exhorta. Y en el Primera de Reyes capítulo 3, es que es el capítulo que sigue, ¿verdad? Dios se le aparece a Salomón cuando Salomón empieza a reinar. Estoy dando como un resumen pequeño de lo que estaba enseñando en el primer video, que también se llama Pide lo que quieras que yo te dé, porque quiero continuar con lo que sigue. En Primera de Reyes capítulo 3, Dios se le aparece a Salomón en un sueño, y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dice, Señor, dame sabiduría para reinar. Dame sabiduría para gobernar este pueblo que es muy grande. Es tu pueblo, le dice Salomón, tú lo escogiste. Ojo, ahí tenemos que, que concentrarnos mucho. Le dice, tú lo escogiste. O sea, lo cual quiere decir, Primera de Reyes capítulo 3, léanlo, lo cual quiere decir que Dios escogió al pueblo de Israel. Jesucristo vino de los judíos, ¿verdad? Le dijo la mujer la samaritana. Jesús le dice a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4, dice que la palabra viene de los judíos, ¿verdad? Y,
Y aquí Salomón le dice a Dios, le dice, es tu pueblo, el pueblo que tú escogiste, ayúdame a gobernarlo, no sé cómo hacerlo, soy joven, no tengo sabiduría. Y quiero reiterar que lo que ya he estado diciendo, que Salomón lo pudo haber hecho de una manera corrupta, como son los gobiernos de la actualidad y como en realidad siempre han sido, ¿verdad? Desde los principios de la creación. Pero Salomón no, él lo quería hacer de acorde a la manera de Dios, conforme a la manera de Dios. Entonces, Primera de Reyes capítulo 3, Dios se le aparece a Salomón y Dios le otorga la sabiduría a Salomón porque a Dios le agradó esa petición humilde. Porque eso, Dios le dijo, pídeme lo que quieras, y Dios le pudo haber pedido riquezas, fama, le pudo haber pedido gloria, le pudo haber pedido los mejores autos, por así decirlo, ¿no? Dando un ejemplo en la actualidad, trayéndolo a la actualidad más bien. Y Salomón no pidió nada de esto, no pidió Grammys, no pidió reconocimientos, no pidió el Oscar del mejor rey del año. Él no pidió aplausos, ni fama, ni ser el mejor youtuber, ni muchas cosas de esas. Eh, el Salomón no pidió nada de eso, ¿verdad? Él no pidió nada conforme a lo terrenal, a lo que el sistema del mundo te impulsa a vivir cada día, ¿verdad? Que si no tienes logros de este mundo, no eres nadie. Y Salomón no se enfocó en eso, Salomón puso su enfoque en pedirle a Dios sabiduría. Él le dice, soy joven, no sé cómo entrar ni cómo salir, tratándole de decir Salomón a Dios, no sé cómo hacerlo, Señor, conforme a tus pensamientos, conforme a tu voluntad, como tú quieres que se gobierne, como lo hizo mi padre, no sé, enséñame tú. Y Dios le otorga sabiduría y le pone un corazón entendido y con mucha inteligencia de parte de Dios, ¿verdad? Para que lo hiciera. Y Dios también, ahí mismo en el capítulo 3 le dice, por cuanto no me pediste cosas materiales, ¿verdad? O así, sino que me pediste sabiduría. La palabra, ahí dice la palabra, la misma palabra dice que a Dios le agradó la petición de Salomón. Y Dios le dice a Salomón, te voy a añadir también riquezas y mucha gloria. Y Dios le otorgó riquezas y mucha gloria, tal cual no ha habido ningún rey con tanta riqueza y con tanta sabiduría como Salomón hasta el día de hoy. Ahí está escrito, Dios se lo dice a él, no va a haber uno como tú, solamente Jesús, ¿verdad? Porque Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Bueno, entonces Dios le otorgó sabiduría a Salomón para que reinara. Y vamos a hablar ahora de lo que es la sabiduría que viene de Dios, como la que Salomón le pidió. Y quiero reiterar también que Salomón, voy a darles la cita. Es en Primera de Reyes 9. En Primera de Reyes 9, es más adelante. El reinado de Salomón va en decadencia. Porque él hizo muchas cosas que están en contra de Dios, según su palabra, de lo que está escrito. Él se casó con mujeres no judías, cosa que estaba prohibido en la ley, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, para los judíos, ¿verdad? Que no se mezclaran con otros pueblos, porque Dios quería limpiarlos a ellos de la idolatría, de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, de adorar ídolos, de venerar dioses falsos, porque el único Dios verdadero es Jehová, Yahweh, que es un derivado de Jehová, es un derivado de Yahvé, Yahweh. Es el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios creador y sustentador de todas las cosas, y es nuestro Dios también. Y bueno, Dios no quería que los hijos de Israel se mezclaran con otros pueblos, porque iban a adoptar todas esas malas, o más bien todas esas creencias, todas sus culturas, todo el paganismo, y también esos pueblos practicaban el sexo con animales, entre ellos mismos, entre familia y hasta con niños, todo eso, ¿verdad? Y Dios quería librarlos a ellos de todo eso y hacerlos un pueblo santo, una nación santa, un pueblo limpio, como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, que ya el que está en Cristo ahora, ¿verdad? En este tiempo,
es nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, sacado de las tinieblas para llevar su luz admirable. Qué hermoso es eso, y eso quería hacer Dios con su pueblo Israel también. Y Salomón se casa rápidamente, que empieza a reinar con la hija del faraón, rey de Egipto. Está en Primero de Reyes capítulo 3. Y despuéscito se le aparece Dios a Salomón, ¿verdad? Para pedirle, le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Pero bueno, Salomón empieza a hacer parentescos con las naciones alrededor de Israel, paganas, idólatras, dados a la brujería, la hechicería y todo eso, con la excusa de hacer relaciones como, como una especie de tratado de libre comercio, ¿no? Para importar mercancía, exportar mercancía, compra, venta y todo eso, y una supuesta paz, que haya un supuesto tiempo de paz, cuando la paz la trae Dios y no la trae el hombre, ¿verdad? Por eso estamos como estamos en el planeta ahorita, porque hemos sacado a Dios de la ecuación, lo hemos sacado de la jugada y queremos hacer la paz, establecer una paz que nunca se va a poder lograr, porque la paz la trae Dios, pero todo es con la paz que Dios puede traer es que una nación se rinda desde el presidente, todo su gabinete, se rinda ante la presencia del Dios verdadero y pongan por estatuto su palabra, como lo fue Estados Unidos, este país en sus inicios. Yo no digo que ahorita, en sus inicios, los primeros años, cuando llegaron los primeros fundadores de estas tierras que se llamaban los puritanos, que venían huyendo del papado romano, porque en ese tiempo el papado romano estaba matando a los cristianos, ¿verdad? Mataba a todos los que se opusieran a su creencia. Entonces los puritanos eran ingleses, venían huyendo de ellos, llegaron aquí, fundaron con la palabra de Dios. Ya más adelante pues se hizo un desorden, yo no digo que no, ¿verdad? Pero bueno, el Salomón hizo lo mismo prácticamente, y en Primera de Reyes capítulo 9 está la decadencia del rey Salomón como rey por su desobediencia, sabiendo la verdad, sabiendo que su padre lo exhortó. El mismo Dios también lo exhortó cuando se le apareció. En Primera de Reyes 3, Dios lo exhorta, Dios le dice, te voy a dar sabiduría, te voy a dar riquezas, pero también le pone cláusulas. Tienes que hacer esto, esto y esto. No te apartes de mí, le dice Dios. No te apartes de mí, no me desobedezcas para que todo te vaya bien, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría del sistema de este mundo. Las diferencias, y yo voy a leer aquí en este bosquejo, en estos escritos, que ah, los tengo aquí en mi computadora, y voy a describir un poco qué es lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. No quiero que se alargue mucho este video y lo voy a tratar de hacer un poco más rápido. Perdón. Ok. Voy a buscar aquí rapidito. Ok. Dice, la sabiduría de lo alto se distingue de la del mundo cuando involucramos a Dios, cuando involucramos a Dios, por ejemplo, como en nuestros negocios, en nuestro diario vivir, en nuestra familia, cómo educar a nuestros hijos. Ah, la sabiduría de lo alto se distingue de la del mundo, ¿verdad? Cuando involucramos a Dios en todo nuestro diario vivir, cómo no conforme a una religión, sino conforme a su palabra, llevar a cabo lo que está escrito, porque la Biblia dice cómo debemos instruir a los niños, cómo se debe de llevar a cabo un matrimonio, ¿verdad? Realmente, y eso es sabiduría. Y el mundo, pues, ellos tienen sus estereotipos diferentes prácticamente. Dice, ahora veamos aspectos de la sabiduría para distinguir la sabiduría de lo alto y la sabiduría humana. Un segundo. Algunos creen que la sabiduría es la que se lleva
en los hombros, en la cabeza, o sea, la inteligencia, ¿verdad? La inteligencia, el raciocinio. Y no es así. Eso simplemente puede ser conocimiento o inteligencia. La inteligencia que nos heredan nuestros padres a través de su ADN y, ¿verdad? Nuestros ancestros, nuestros familiares. Y puede terminar en astucia. O sea, esa sabiduría, inteligencia puede terminar en astucia por no considerar a Dios en la ecuación, por sacarlo de nuestra vida prácticamente. Dice, la sabiduría del mundo es solo conocimiento. La sabiduría de Dios es un estilo de vida que se manifiesta de las cosas que hacemos en el conocimiento que tengamos de Dios. La sabiduría de Dios se sazona con la prudencia, o sea, con la inteligencia. Una de las cosas que el rey Salomón perdió, el rey Salomón nunca perdió la sabiduría. El rey Salomón perdió la prudencia. Se le enfrió. Ya él prácticamente, ah, el lado espiritual de parte de Dios se le endureció. La prudencia, él ya no actuaba con prudencia, solamente con sabiduría, pero sin considerar. ¿Por qué digo esto? Rápido se lo trato de explicar de una forma rápida. Porque él ya no consideró todo lo mal que le iba a ir. Él solamente empezó a almacenar y almacenar más y más y más y más. El rey Salomón almacenó tantas riquezas que son imposibles de contar, yo creo, sinceramente. Y eso estaba prohibido en la ley de Dios en Deuteronomio 17. Y le estaba hablando directamente a los reyes que en un futuro iban a gobernar, diciéndole, no acumules mujeres, no acumules riquezas y no acumules otras posesiones. Porque prácticamente así lo dice en Deuteronomio, búsquenlo, capítulo 17, porque vas a caer. Vas a caer, te vas a perder. Porque sinceramente, humanamente hablando, tenemos, bueno, yo no me considero así, ¿verdad? Pero hay personas que sí tienen tienen la mente, tienen la inteligencia, son muy buenos para los números, para levantar negocios y hacerlos crecer de una forma tremenda. Y tienen mucha capacidad en su mente, en su cerebro, para, llevar a cabo y controlar todos esos negocios tan grandes que, que llegan a formar ellos en sus vidas, pero pierden la prudencia. ¿En qué aspecto? Se acuestan con la secretaria, rentan modelos, ya sea tanto el hombre como la mujer, tienen hijos por aquí, hijos por allá, y delante de las personas, o si son tan famosos esos empresarios en la televisión, dan una cara, pero en realidad son otros. Ahí se perdió la prudencia. Llegan a pervertirse tanto que ya no quieren tener, ya le pierden el gusto tanto al deseo, al deseo sexual, si es hombre a la mujer o viceversa. Ya quieren experimentar otras cosas. Pero cuando los entrevistan conforme a sus negocios o conforme a sus inventos, ya ves como todas estas personas que hacen inventos, y gracias a Dios por los inventos, como para la ciencia, los avances de la ciencia, como este hombre, el dueño de esta red de computadoras, o Bill Gates, ese tipo de personas, no creen en Dios, se envanecieron. Y aquí tengo la respuesta, no es mía, de parte de Dios, de cómo, desde el principio de la, de la humanidad, esto no es nada nuevo. Dice Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, o sea, el Dios que no se corrompe, la cambiaron por semejanza de imagen de hombre incorruptible. Y también se hicieron estatuas de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, de su mente, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, a la creación, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea que ellos tenían un conocimiento que existía un Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, o sea, en su inteligencia. No, pues es que yo ya no necesito a Dios. No, pues es que yo soy bien inteligente. ¿Tú qué me vas a venir a decir a mí? Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imágenes de hombres. Romanos 1, verso 21 en adelante, y está en todas las Biblias, no nomás esta Biblia que yo tengo, ¿verdad? Esta traducción que yo tengo, está en todas. Está en la de los testigos, está en la Biblia católica, en la Torres Amado, en la Nácar Colunga, que son Biblias católicas que contienen mucha información, que a una persona al estudiarlas también puede recibir a Cristo, porque el 85-90% de esas traducciones son buenas también, ¿verdad? Pero esta información que yo le estoy dando está en Romanos 1, capítulo 21. Léanlo. Si usted tiene una Biblia católica, si usted tiene una Biblia de los testigos, incluso de los mormones también, que no las recomiendo esas Biblias, pero contienen mucha información verdadera, ¿verdad? Y es lo que sucede, ¿verdad? La sabiduría de Dios, voy a continuar leyendo, se sazona con la prudencia, dominio propio, sentido común y voluntad. O sea, el intelecto que Dios nos da, la inteligencia, si la sazonamos con la sabiduría que viene de Dios, vamos a ser prudentes, tendremos dominio propio y un sentido común balanceado. Porque ahorita, pues el sentido común que se está manejando, pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? Queremos hacer cosas buenas, pero sin Dios. Queremos echar a andar leyes a pues, los gobernantes de este tiempo, ¿verdad? Cambiando las leyes que ya que estaban más o menos acorde ahí, con un sentido común más o menos balanceado. No quiero decir qué tipo de leyes para que no se vayan a ofender, ¿verdad? Pero algo así. Ya se está hablando de que viene el matrimonio de adultos con niños. Y es algo bueno, ¿verdad? ¿Y dónde está el sentido común ahí? Por eso aquí mi pastor en su bosquejo, ¿verdad? Dice, la sabiduría de Dios se sazona con la prudencia, dominio propio y sentido común. Si usted pone atención en estos tiempos, ya no se maneja el sentido común. Ya no se maneja el sentido común, ¿verdad? Y créame que vamos a ir de mal en peor, esto ya no va a mejorar. Vamos a estudiar lo que dice Santiago 3:13. Santiago 3:13 es en el Nuevo Testamento y yo lo voy a buscar. Él ahí habla de la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. Dice Santiago 3:13. Esta es la sabiduría que Dios quiere que tengamos para vivir en este mundo, el tiempo que vayamos a estar aquí. Y si usted tiene un negocio, si usted se dedica a su oficio, ¿verdad? Tal vez salga en la televisión, sea reportero o algún programa de televisión, o como digo, tiene su negocio, o incluso eres un jornalero, le trabajas a alguien, ¿verdad? Dios quiere darnos esta sabiduría para que actuemos con cordura y con prudencia y no nos salgamos ahora sí que del sentido común que Dios quiere que tengamos, que seamos balanceados y que no traicionemos a Dios, que no ofendamos a Dios con las cosas que hacemos en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, o sea, las que son mujeres. Dice Santiago 3, capítulo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, lo que te está diciendo aquí, lo que nos está diciendo aquí Santiago es, tú dices que eres sabio, presumes de que eres sabio y que tienes sabiduría. Tal vez porque tienes empresas, porque haces inventos, te van muy bien en tus negocios, o eres muy hábil para hacer negocios, o porque ganas Grammys, porque eres famoso, o qué sé yo, ¿verdad? ¿Te crees que tú dices que eres sabio y eres entendido? Ok, dice Santiago, pues muestra por tu buena conducta tus obras. No está hablando de hacer buenas obras, hacer escuelitas, hospitales para los niños o así. No, no, no está hablando de eso, porque eso hasta los que no creen en Dios lo hacen, ¿verdad? No, en las buenas, la palabra de Dios dice que nadie es salvo por hacer obras, para que nadie se gloríe, porque pues los ricos nos ganaran, ¿verdad? Entonces Dios sabe lo que hace. Pero lo que está diciendo Santiago aquí, dice, ok, tú dices que eres sabio, presumes de que eres sabio. Dice, muéstralo en tu diario vivir. ¿Cómo? ¿Cómo te conduces? ¿Qué lenguaje usas? ¿Fumas? ¿Tomas? ¿Te drogas? ¿O practicas otras cosas, tal vez a escondidas donde nadie te ve? ¿Engañas a tu esposa? Aunque sea con la mente, cuando miras la televisión, ya ves que casi las mujeres y los hombres ya salen casi desnudos haciendo escenas de cama en horarios donde los niños están viendo la televisión, incluso no debería ser en ningún horario. O sea, estás expuesto cuando ves eso, pecas en tu corazón, quieras o no. Y como las personas que no tienen a Cristo, hasta se gozan de lo que están sintiendo cuando ven todo eso. ¿Qué quiero decir con esto? Santiago dice, ¿tú te crees que eres sabio? Muestra tu conducta en tu diario vivir. Dijo Jesucristo, por sus frutos los conoceréis, no por sus obras. Cómo se manejan, cómo hablan, cómo se burlan unos de otros, cómo se encajan la puñalada en la espalda entre ellos mismos cuando uno se voltea y le da la espalda, ¿verdad? ¿Qué es lo que ves en la tele? ¿De qué te alimentas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo es tu diario vivir? Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras, o sea, tu comportamiento en tu diario vivir, en tu trabajo, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Dice, si eres sabio, muéstralo en sabia mansedumbre. Pero dice, si te crees que eres sabio, porque eres bueno para los negocios, porque eres famoso o eres el popular o eres el más bonito, la más bonita, ¿te crees sabio por eso? Dice, tienes celos, pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes, dice, ni mientas contra la verdad. ¿Cuál verdad? La de Dios. A Dios no lo vas a poder engañar nunca, dice. Porque esta sabiduría de la que tú presumes, estoy parafraseando, no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal. O sea, la que te enseñan en la escuela, la que te enseña el sistema de este mundo, la que te enseña Univisión, la que te enseña Telemundo, la que te enseña Fox News, los programas que no tienen nada que ver con Dios, que es pura vanagloria. ¿Verdad? Toda la información que te meten, oh, eres un orgullo latino, o sea, ya la pegaste, pero no sabe, o sea, pero no les importa, a ellos les importa lo que hace es que tu negocio prosperó y ya te ponen en la televisión, pues qué bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero si eres pervertido, si eres de lo peor, si golpeas a tus hijos, a tu esposa o los engañas, a ellos no les importa, eso no lo van a publicar. A ellos lo que les importa es meterte en la mente la sabiduría terrenal. Dice el apóstol Santiago, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, la animal, no que de los animales, sino del animal que llevamos dentro, el que nos hace, el que nos quiere hacer pecar, la diabólica. Dice, porque donde hay celos y contención, a poco usted que tiene su empresa, usted que tiene su negocio o en tu trabajo? Yo he trabajado mucho en la construcción y sé cómo se manejan los trabajadores. Hablan mil mal del patrón, se envidian unos a otros y le quieren quitar los trabajos al patrón. Dice, porque donde hay celos y contención,
Ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, fíjese la diferencia, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y luego dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que cuando nosotros vivimos conforme a esta sabiduría, estamos sembrando paz y vamos a cosechar paz. Por eso la palabra dice que tenemos paz para con Dios. Está bien tremendo, ¿verdad? Y yo espero con todo mi corazón que nos estemos ministrando. Digo estemos porque yo me estoy ministrando y quiero que Dios nos muestre, no nada más a ustedes, sino a mí también, para que sepamos vivir en sabia mansedumbre, como dice el apóstol Santiago. Quiero compartirles cuáles son los frutos que Dios nos da cuando recibimos su Espíritu Santo y los frutos del sistema de este mundo, ¿verdad? Estamos en... Es en Gálatas. Lo tenía aquí, lo perdí. Gálatas, capítulo 5. Rapidito. Aquí está. Dice Gálatas 5, 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. La carne se refiere a la mente. Eso es lo que está tratando de decir aquí. Si usted lo lee en otra traducción, usted va a encontrar que no va a decir carne, va a decir mente. Aquí el apóstol Pablo lo que quiere decir, cuando dice carne, se refiere a la mente, a los pensamientos humanos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, de la mente, del corazón, del sistema de este mundo. ¿Me entiende? Del adoctrinamiento que el mundo nos mete aquí, de la cultura. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Fíjese, adulterio. En la televisión el adulterio es normal y hasta aplaudido. Jennifer López, mi respeto, ¿verdad? No es un ejemplo. ¿Cuántas veces no se ha casado y se volvió a casar con él mismo? Y es aplaudida, ay, porque pues, que ya la pegó, es famosa. Hay que ser como ella, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. ¿Cuántas familias no están divididas por las herencias, por los negocios, u otras porque, ¿verdad? Por cosas similares. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, los que se apartan de la verdad, envidias, las modelos. Yo he visto documentales de las modelos de Victoria's Secret o de otras marcas, y cuando contratan a una más joven y más bonita y que va ascendiendo, qué triste que muchas hasta se suicidan del coraje, del odio, o le tiran veneno, le tiran rencor, y así se mueve todo eso. Dice, envidias, homicidios, borracheras. Fíjese, homicidios, fíjese cómo va el orden. Envidias, homicidios. ¿Por qué? ¿Por qué está en ese orden? Porque una persona con tanta envidia puede terminar matando a otra. ¿Me entiende? Dice borracheras, orgías. Ahí va otro orden. Borracheras, orgías. Una persona borracha, ¿qué es lo que puede hacer? Haz de cuenta, la esposa está en la casa, este hombre va y se emborracha con sus amigotes como yo lo hacía, ¿verdad? Se le atraviesa una dama ahí, bien provocativa, muy bonita, de muy bonito cuerpo. No va a respetar a su familia, no lo va a hacer. Por eso dice borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a las borracheras: drogadicción, tabaquismo, marihuanismo, todo lo que atonte tu mente, ¿verdad? Las drogas, pues ya las están legalizando para no batallar. O sea, ¿dónde está el sentido común? Vuelvo a lo mismo. Orgías y cosas semejantes a estas, cosas semejantes a las orgías,
fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, sexo con niños, con animales. Dice, cosas semejantes a estas, de las cuales yo les amonesto a ustedes, a los que ya recibieron a Cristo, ¿verdad? Como ya se los he dicho antes, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, los que practican estas cosas, yo las practicaba, pero si nos apartamos y le pedimos a Dios que nos ayude, límpiame con tu sangre, Señor, quiero recibirte en mi corazón, perdóname por todos mis pecados. Dios te limpia y te va apartando, pero ahora tu prioridad tiene que ser este libro, porque aquí está el poder de Dios, ¿verdad? Para apartarnos de toda inmundicia. Aquí está la consejería que necesitamos. Dice, ahora fíjese, la sabiduría que viene de lo alto, ahí mismo, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué amor? No está hablando del amor eros, del amor de una persona a otra, de un humano a otro. No, 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 no. Del amor que viene de Dios. Del amor fileos, ¿verdad? Es un amor que es difícil de entender cuando uno no tiene a Cristo ni su palabra, ¿verdad? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Gozo por qué? Gozo en las tribulaciones, gozo en las pruebas, cosa que nosotros como humanos no tenemos. No está en la capacidad humana. Dios nos capacita a través de su gracia cuando está la prueba, ¿verdad? Para tener gozo, paz. Dice aquí, gozo, paz, paciencia, cosa con lo que yo batallo mucho, ¿verdad? Pero Dios me capacita, Dios me va llevando ahí con su palabra. Dice, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya cuando uno tiene esto en su corazón, en su espíritu, en su alma de parte de Dios, no hay quien te las pueda quitar. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta diferencia? Esta comparación entre el sistema del mundo, nuestra mente, y lo que viene de Dios, para que sepamos realmente discernir entre lo bueno y lo malo, la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que el mundo te da, hasta dónde te lleva. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, las obras de la mente, de los que se apartan de Dios. Y está hablando y aquí van involucrados tanto pobres como ricos, famosos y no famosos, pero personas que no tienen a Cristo, que tal vez tengan el Cristo de una religión, pero no al Cristo que murió y resucitó y que nos dejó todos sus estatutos aquí en la palabra, ¿verdad? Dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? A menos que le pidamos perdón a Dios y le pidamos que nos ayude a apartarnos de todo eso. Esto que le estoy leyendo está en Gálatas, capítulo 5, 19 al 23, y está también en la Biblia católica, en la Biblia de los mormones y en la Biblia de los testigos de Jehová. Para el que quiera aprender, si usted tiene esas Biblias en su casa, lo puede leer, pero le recomendamos la Reina Valera, ¿verdad? Con todo respeto. Y te estoy haciendo una diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que Dios nos da si nosotros se la pedimos con humildad, como lo hizo el rey Salomón, ¿verdad? Sentido común, hablando del sentido común que también viene con la sabiduría, yo les quiero leer lo que dice el Salmo 2, y porque muchas veces no, mal dicho, lo dije mal, queremos. Ahora se está sacando a Dios de las escuelas, se está sacando a Dios de los gobiernos, se está sacando a Dios de todas partes. A veces mencionan su nombre para atraer a la gente, ¿verdad? A los religiosos. Pero no mencionan su palabra, ni lo que dice su palabra.
Por ejemplo, la ONU. La ONU se ha encargado y los derechos humanos de sacar de las escuelas a Dios, a la palabra de Dios, a la oración. Aquí en Estados Unidos, en las escuelas antiguamente, se oraba en las mañanas, se enseñaba la palabra, la Biblia era el fundamento y la ONU, por querer quedar bien con otras etnias que llegan a este país, ¿verdad? No quiero decir de qué países, querer hacer cosas buenas, que parecen buenas, han sacado, ay, porque los otros habitantes de otros países que viven aquí se ofenden porque ellos creen diferente. No, 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 saca a Cristo, no hablen de Cristo, hablemos ahora de sus religiones, ¿verdad? Fíjese, eso ya estaba profetizado. 1000 años antes de Cristo, o sea, 3000 años, en el Salmo 2, dice, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos, o sea, las naciones, piensan cosas vanas e inútiles, parafraseando? Y luego dice, se levantarán los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes, las élites, las familias esas famosas que son los más ricos del mundo, los que controlan, son como 6, 7 familias, ustedes ya saben quiénes son, están por todas las redes sociales, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, o sea, los reyes, los gobernantes, consultarán unidos y príncipes consultarán unidos, naciones unidas contra Dios, contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra Jesús, y van a decir, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, todo lo que se llame Dios, la Biblia y sus estatutos, quitémoslo de nosotros. Dice, rompamos sus ligaduras. Todo lo que nos ligue a Dios, quítalo y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que está sucediendo. Dice, príncipes consultarán unidos, las Naciones Unidas. No estoy diciendo que está hablando directamente de las Naciones Unidas, pero aquí encaja derechos humanos, humanismo, religiones que supuestamente hablan de Dios, el gobierno actual que de vez en cuando menciona a Dios, pero no hace caso a lo que está escrito. Por las leyes que él quiere pasar, te das cuenta, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. El que mora en los cielos, fíjese lo que dice, se reirá de ellos y el Señor se burlará de ellos. ¿Verdad? Esto no va a mejorar, va a ir de mal en peor. Por eso el Señor dijo, Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. ¿Verdad? O sea, en este planeta, Dios lo que quiere es que la gente se salve, que no perezcan, sino que procedan al arrepentimiento, para que heredemos la vida eterna. Pero Dios no obliga a nadie. Como decía en el bosquejo en el capítulo, en la enseñanza anterior, en la primera parte, un consejo se da, pero se puede recibir o desechar. ¿Verdad? Estamos hablando de la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. ¿Cuál escoges? Bueno, podemos tomar parte de la sabiduría de este mundo también, balanceado a, por ejemplo, los estudios académicos, a todo lo que podamos tomar de ahí para formar un negocio, una mejor forma de vivir aquí, siempre y cuando no ofendamos a Dios queriendo hacer tranzas o también adquirir la sabiduría que le están impartiendo ahora a los jóvenes y a los niños, ya desde años para acá, diciéndoles que Dios no existe, o que si tú quieres ser niño, eres niña, o que si tú quieres ser, si eres niña y quieres ser niño, ¿verdad? O viceversa. O todo eso lo tenemos que desechar si en realidad queremos ser salvos. Sinceramente, ¿verdad? Pues si te vale un cacahuate, pues haz de tu vida lo que quieras. Te aconsejo que entregues tu vida a Cristo. Ese es nuestro mayor deseo. Y espero que haya sido edificación. Y quiero también reiterar que el rey Salomón le fue muy mal. Primera de Reyes capítulo 9, ahí está la decadencia de su reinado, porque se tiró a las orgías, a la idolatría, se olvidó de Dios por casarse con mujeres que tenían dioses ajenos. Él decidió perderse, acumuló riquezas de más, perdió la mente, el sentido común.
que Dios quería que él ejecutara. Es lo que estoy diciendo. Y pues todo esto es para que nosotros, ¿verdad?, llevemos una vida balanceada delante de Dios. Sé que no es tan fácil salir del sistema del mundo. No estoy diciendo que nos tenemos que esconder eh, o cosas así, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio afuera. Y sé de lo que estoy hablando porque yo sé de dónde Dios me ha sacado. Y créame que sí se puede, ¿verdad? Dios vino por las prostitutas también. Vino por los drogadictos, por los asesinos, vino por los violadores, vino por lo peor de lo peor de lo peor, no solamente por los que se creen santos, no solamente por los que dicen que es que yo no tengo tanto pecado, yo me porto bien. Esos que dicen yo me porto bien, yo estoy bien, esos son los peores. Y Dios no puede trabajar con ellos. Mientras no abramos, porque yo era uno de ellos, no, porque si no abrimos nuestro corazón delante de Dios, diciéndole, Señor, soy esto, soy lo otro, perdóname. ah, si no confesamos nuestros pecados delante de Dios y le pedimos perdón y que nos restaure, Dios no puede trabajar con nosotros. Dios no puede obrar con nosotros. Dios nos considera como orgullosos y su palabra dice que el orgulloso lo ve de lejos. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición y no te ofendas, no te ofendas. Trato de compartir lo que es la palabra de Dios, porque ni el mismo rey David le habló muy fuerte a su hijo. Y le dijo, si te apartas de Dios, Dios se apartará de ti. Y lo mismo es para mí y lo mismo es para ustedes. Dios los bendiga. Esta enseñanza se llamó, pide lo que quieras que yo te dé. Dios me los bendiga, ¿eh?